No puedes tomar asiento allí donde tú estás. Damos la bienvenida a los que llegaron y a los que estarán en diferido con nosotros. Hoy hay un tema muy especial. Se trata de madurez y equilibrio espiritual. Madurez y equilibrio espiritual. Resulta que en estos días he estado muy inquieta porque he estado viendo, nosotros con mi esposo tenemos ministerio carcelario. A veces vamos a las penitenciarías o a las cárceles o a las estaciones de policía. Y en México, cuando estuvimos en marzo, también estuvimos en la cárcel, una cárcel de máxima seguridad, compartiendo la palabra. Y solo hoy yo le decía a mi esposo, realmente cuando yo entré, yo estaba muy contenta, muy emocionada porque sabía que íbamos a llevar un mensaje que necesitaban ellos escuchar. Pero solo habíamos dos mujeres, la pastora que nos invitó y yo. Y de todas maneras habían 54 hombres en la capilla allá al frente, muy respetuosos y todo. Pero por algunos momentos humanamente llegaba el miedo de sentirme un poco desprotegida, frágil allí en este lugar. Porque algunas personas estaban dispuestas, arrepentidas, pero otras tenían un corazón malo. Y eso es innegable. Y estaban allí sin arrepentimiento ni nada. Y estaban en medio de todos. Pero era más el deseo de hacer la obra de Dios y el sabernos protegidos y guardados por ese Dios que nos ama, por ese Dios que nos llevó a ese lugar. Sin embargo, en medio de todos los casos, cuando yo veía que ellos se quebrantaban o querían exponer sus casos, yo veía que era tan recurrente el caso de que muchos de ellos fueron muy rechazados y como consecuencia en la sociedad de ese rechazo ellos se decidieron por hacer lo malo. Pero casi que les puedo decir que más o menos en un equilibrio del 50% y 50%, 50% habían sido muy rechazados, pero el otro 50%, que es el que me preocupa, fueron muchachos sobreprotegidos, muchachos de familia, muchachos que su papá y su mamá no consentían nada con él, por lo tanto desde pequeñitos se volvieron unos monarcas muy difíciles de manejar y sus padres le cogieron miedo o simplemente se sentían orgullosos del carácter detestable que iba teniendo su hijo. Y eso me dolió más aún que el rechazo, porque cuando eres rechazado y encuentras un Dios que te ama, encuentras algo que nunca habías visto y te aferras fácilmente a ese gran tesoro. Pero cuando te han dado todo y no tienes una balanza, un equilibrio, como es la carátula del mensaje de hoy, entre lo bueno y lo malo, allí está el problema tan grande. Para conocer el carácter de Dios, cuando Dios al hijo que ama lo disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. ¿Qué es la madurez? Porque recuerde que el título es como madurez y equilibrio espiritual. Yo le pido que usted tome apunte porque esto que me dio el Señor está bien bonito. Voy a pedirle primero al Espíritu Santo que me guíe por la palabra y oramos al principio sometiendo el culto, pero quiero hacerlo con mucha reverencia. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, hoy renuncio a toda sabiduría humana, a todo aquello que no venga de ti y lo echo fuera de mi vida. Usa esta vasija de barro que soy yo para poder que mis labios, mi corazón, mis pensamientos, todo mi ser esté enrutado a lo que tú quieres hacer en esta noche a través de este mensaje. Sometemos todo el auditorio y todos los que vendrán en la virtualidad al señorío de Cristo y creemos que toda sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica se va fuera. Son derribados argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y son llevados nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Qué es la madurez emocional? Si usted lo busca en los diccionarios enciclopédicos, madurez emocional es la capacidad que tiene una persona para afrontar los diferentes acontecimientos de nuestra vida de manera equilibrada. Por eso la balanza, de manera equilibrada. Asimismo, tiene las herramientas necesarias para gestionar las situaciones que le toca vivir a lo largo de la vida.
Entonces mire que una persona con madurez espiritual es una persona que adquiere la capacidad para afrontar diferentes acontecimientos. ¿Cómo vamos a adquirir esa capacidad? Y yo le decía precisamente hoy a mi esposo, gracias por cada vez que nuestras mamás nos dijeron, no hay, espere. Así hubiera, y uno sabía, y mi mamá tan mala. Yo vi que mi mamá por lo menos era modista, mi mamá ya partió con el Señor, y mi mamá llegaban y le pagaban sus vestidos, ella entregaba sus vestidos y todo eso, y entonces yo le escaneaba donde tenía la caleta guardada en un cajoncito de la gran mesa de madera donde hacía sus cortes, y ella ahí llegaba y le pagaban y metía allí en el cajoncito, y yo le pagaron, y ahí mismo iba a inventarme qué le iba a pedir, no, y yo, mami, usted tiene, bueno, basta grosera, y se iba uno todo caprichoso. Esas pequeñas frustraciones son las que te van dando la capacidad para afrontar diferentes acontecimientos de tu vida de una manera equilibrada. Si todo es a manos llenas, fíjese que no nos estamos pareciendo a Dios, porque Dios es Padre y Él es el dueño del oro y de la plata, y nosotros somos sus hijos y nos hace esperar, o nos dice, no Señor, aunque tengo aquí, espere. ¿Por qué? Porque está creando en nosotros madurez emocional. Dice que es tener las herramientas necesarias para gestionar situaciones que nos toca vivir a lo largo de la vida. Muchas veces uno como niño, cuando tuvo sus hermanitos, uno peleaba con sus hermanitos y quería que la mamá lo defendiera, y la mamá no se ponía ni del lado del uno ni del otro, sino que, por lo menos la mía, no se escuchaba. Bueno, usted silencio, que le dije al que hablara. ¿Por qué empezó la pelea? A ver qué le dije a usted. Y uno como que no sabía y hasta inventaba cosas. Y el otro todo ofendido porque uno está inventando, decía, ¡mentira! ¡Ay, está diciendo mentiras! Yo sé que esas escenas las han vivido ustedes, como también las viví yo. Y cuando la mamá escuchaba las dos voces, ella en su madurez emocional decía, bueno, fulano para el cuarto, sutano se va a lavar los trastes. ¿Por qué yo voy a lavar los trastes? Porque usted fue el que empezó. Haga el favor y hace. De alguna manera nos asignaban una tarea que, aunque en el momento parecía un castigo, estaba capacitándonos a lo que dice allí. Las herramientas necesarias para gestionar situaciones que nos va a tocar vivir a lo largo de la vida. Asimismo, cuando ya somos gerentes de empresa y cuando nos tocan situaciones difíciles, especialmente en obras grandes, digamos en la construcción, y hay alguna diferencia y hay que solucionar porque hay un problema de acueducto y de pronto el que tenía que hacerlo era el ingeniero sanitario, no el arquitecto, de todas maneras. Entonces todos nos ponemos a medir, a ver los planos, a saber cómo vamos a hacer. Es que esto se hizo con una pendiente equivocada, pero ya quedó así, fue un error del dibujante, esto y lo otro. Nadie va a buscar quién es el culpable, sino que todos se ponen, haga de cuenta, como esa niña a lavar los trastos. Gestionar, capacidad, afrontar. Eso es madurez emocional. Pero nosotros también estamos viendo que madurez y equilibrio, y lo vamos a llevar a la parte espiritual, tienen que estar juntos, por eso la balanza. El equilibrio es el estado en el que se ha logrado un balance entre dos fuerzas o situaciones. El equilibrio tiene que ver con límites. Y a veces las personas, a causa de que la sociedad se ha desintegrado tanto, dicen, a mí no me gusta que me limiten. Yo soy una persona sin límites. Y resulta que Dios hizo límites hasta en el borde del mar. Y usted ve la playa y llegan las olas y usted allí, usted y yo cuando tenemos la oportunidad de ir a playa, nos hacemos en un sitiecito donde sabemos que la ola nos empuja, pero que no nos va a matar. Porque hay un borde, hay un límite. Los límites son saludables. Y yo veía, no solamente en esa cárcel donde visitamos, sino también a través de YouTube, hay una grabación donde dice formas en que reaccionaron algunas personas que fueron sentenciadas. Y algunas personas inocentes las absolvieron y la forma de reaccionar fue maravillosa, la alegría, el agradecimiento. Pero otros le están dando una sentencia corta y ellos, en medio de la sentencia, por corta que fuera, empezaban
a insultar a la juez o al fiscal y empezaban terribles a golpear a todos. Tenían una naturaleza mala porque jamás, óigalo bien, le colocaron límites saludables en su hogar. Uno de ellos estaba tan endemoniado, por así decirlo, que seguía insultando y le decían, entonces por lo que acaba de decir le aumentaron allí la pena, y seguía más y más y más. No reconoce los límites. ¿Dónde se forma eso? Desde que estamos pequeñitos en casa. Por eso nosotros el mejor modelo que tenemos de justicia es el justo juez, que es Jesucristo. Si usted se fija en la infancia de Jesús, desde que nació, Dios no le dio todo a manos llenas. Le costó trabajo. Tuvo que aprender carpintería con su padre adoptivo José. Y yo me imagino que algunos muebles muy hermosos hizo Jesús. Hizo el pedido y lo entregó, bien bonito. El trabajo para él no era un castigo, era un ejercicio para su equilibrio emocional, para su madurez. Aunque él era perfecto, tenía que dar testimonio en el mundo y tenía que aprender. Dice la Escritura, por cuanto padeció, aprendió obediencia, refiriéndose a la cruz. Pero si ese texto lo llevamos espiritualmente a toda la vida de Jesús, usted puede ver cómo padeció aún dentro del vientre de María, cuando se hizo el censo y se tuvieron que desplazar, y ella tuvo que ir con 9 meses de embarazo. Imagínese 9 meses, imagínese a Claudia con 9 meses montada en un burrito, golpetee y golpetee, cuando no consiente casi a veces ni caminar mucho, y 9 meses. María estaba adolorida, fuerte esta parte. Fuera de eso, cuando llega se le acelera el parto y el mesonero le cierra la puerta. No había un hospital, no había absolutamente nada, y era el Hijo de Dios. Madurez y equilibrio espiritual. A veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo vuelvo a vivir esta prueba? ¿Qué será lo que está pensando Dios conmigo? Madurez y equilibrio espiritual. En todas las áreas en las cuales nosotros estamos siendo probados en este momento de la vida, es porque lo necesitamos. Punto. Lo necesitamos. Si es en las finanzas, necesitamos aprender en esa parte. Si es en nuestras relaciones de pareja, necesitamos desarrollar algo de madurez y equilibrio espiritual en esa parte. En toda área donde estamos siendo probados, tenemos que librarnos de toda sobreprotección que tuvimos y de todo rechazo. A nivel personal, a mi esposo y a mí nos gusta mucho mostrarnos vulnerables, porque eso te ayuda a tener un espejo de que realmente tú no eres el único que está en esa situación y tú también puedes salir de ella en Cristo Jesús. Nosotros fuimos 5 hermanos, somos 5 hermanos, gracias a Dios, todos vivitos, y yo fui la penúltima, casi la menor. Pero la diferencia entre mi hermana menor y yo es 1 año, mientras que con los otros 3 son 4, 5 y 7 años. O sea que los 3 mayores jugaban y yo estaba muy pequeña. Si ellos tenían 9 años la mayor, yo tenía 2. Entonces cuando ya yo tenía 4 años, ella tenía 11, el otro tenía 9, casi 10 y la otra 8. Y yo con 4 años los juegos son diferentes. Y yo siempre era detrás de ellos queriendo jugar, y mi hermana menor siempre estaba con mi mamá. Entonces en ese tiempo, recuerdo, vino a vivir con nosotros la abuela, la mamá de mi papá. Y ella, desde que yo nací, yo era, por decirlo así, la ñaña de mi abuela. Y yo mantenía detrás de mi abuela y mi abuela. Entonces empecé, como todo niño, a tratar de manipular a mi abuela. Y mi abuela feliz caía redonda en la manipulación. Y yo le decía, abuelita, no quieren jugar conmigo. Y entonces ella iba y los regañaba, jueguen con la niña. Y entonces yo feliz porque ya la autoridad había dejado que jugara con mis hermanos. Y ellos, con su balón y todo. Apenas volteaba a mi abuela, empezaban a hacer caras. Abuelita, mira, me están haciendo caras. ¡Cuidado! Entonces, no la miremos. Entonces, hacían con el balón. O sea, pesadeces que hacen los niños para que el otro se fastidiara. Y yo, abuelita, me están mirando. Abuelita, no me quieren mirar. Hasta que mi abuelita me cargaba y me llevaba.
Pero empezó una sobreprotección que en la edad de la adolescencia, cuando mi abuela fallece, cobró factura. Porque ya mis hermanos eran adolescentes más grandes que yo y yo era una berrinchuda horrible. Todos estos años con mi abuela y mi abuela desaparece, ya había quedado yo con una conducta mañada que no era. Y en Cristo, solamente en Cristo, se vino a solucionar muchas aristas que quedaron de esa época todavía. ¿Qué les quiero decir con esto? No podemos ser educadores, padres, pastores, ministros o tíos o personas en nuestra familia que somos como helicóptero, o sea que estamos sobrevolando, controlando todo, que no le pase esto, porque la psicología de hoy lamentablemente tiene varios énfasis, unos de ellos muy buenos y muy aplicados a la Biblia. Tengo amigas psicólogas cristianas, pero otros muy desbordados, donde las personas tienen miedo de que todo le va a traumar a su hijo. Cualquier cosa, entonces eso lo va a traumatizar. No lo corrija, no le diga, y le tienen prácticamente toda su vida controlada, planeada, y que no le pase absolutamente nada. Una extrema dependencia. Entonces, en la sociedad han crecido en estos momentos, gracias a toda esa distorsión, personas que son extremadamente dependientes. Vemos ahora las tasas de feminicidio tan altas y uno va y entrevista en consejería a estas muchachas que han sido golpeadas o tienen unas relaciones disfuncionales terribles con estos novios o esposos, y es una extrema dependencia. Entonces no importa que la golpee, que arrastre el piso, porque ella depende afectivamente, porque no tiene un carácter, una identidad, una personalidad. ¿Qué le faltó a esa persona? La capacidad para afrontar los diferentes acontecimientos no se le desarrolló. La sobreprotegieron horrible o lo sobreprotegieron horrible. Son personas que en la vida van a tener menos recursos, son personas que siempre van a desarrollar pocas habilidades, pocas estrategias referente a los que presentaron dificultades y supieron sacarlas adelante. Mira el daño que le hacemos a la sociedad y a nuestros hijos cuando los sobreprotegemos. Y a veces esa sobreprotección lo que está disfrazando es que estamos llenando un vacío de nuestro corazón y no nos importó el muchachito ni la muchachita. Simplemente como no me amaron, entonces yo le doy todo para sentir que allí estoy llenando mi vacío. Y nos tiramos a ese muchacho y nos tiramos a esa muchacha. Esa hiperprotección trae miedos, trae conflictos emocionales, trae ansiedad, trae falta de seguridad, trae una vulnerabilidad extrema y los hace víctimas del bullying. Hoy en día los pediatras dicen que esa tendencia sobreprotectora, mire, los pediatras dicen, esa tendencia sobreprotectora se ha demostrado que aumenta las alergias y las enfermedades autoinmunes. Hasta la salud se la estamos tirando a los muchachos con esa sobreprotección. Ya no hay interrelación con los microorganismos porque como todo le hace daño, entonces como consecuencia ya la persona no tiene responsabilidades porque no puede, no sabe, si no se lo hace la mamá, si no se lo corrige el papá. Una falta de iniciativa total, no tienen tolerancia a la frustración. Son personas que están anuladas. ¿Qué tenemos que hacer? Los niños no son de cristal, dígale al que está a su lado, los niños no son de cristal. Vuélvale a decir, los niños, nuestros niños no son de cristal. Dios los hizo y los hizo bien hechos, no son de cristal. Segundo, vamos a establecer límites saludables, como lo dice la Biblia. Y a ustedes se le va a activar esa balancita que veía en la presentación del tema de hoy. Límites saludables. Es que puedo darle esto, quiero darle esto, pero no. Mira cómo se está portando de mal. Mira cómo está de malcriada. Mira cómo está de malcriado. No es el momento de premiarlo. Mira, hasta con los conejos, que yo tengo conejos. Hay momentos de premiar a los conejos y hay momentos en que no, que se ha portado mal. Y ellos aprenden y son animalitos irracionales. ¿Cuánto más nuestros hijos? Tercero, incentívele la autonomía,
desde pequeños. Colóquele retos, colóquele objetivos. ¿Qué quiere decir colocarle retos y objetivos? Perdón, que termine lo que empieza. Sea un crucigrama bíblico, sea un rompecabezas. No, no quiero hacer esto. No, es que el niño no quiere, la niña no quiere. Yo veo eso y me dan ganas de llorar. Digo, no, por Dios, no necesitas tratarlo mal para que lo termine. Motívalo. Bueno, estás cansado, entonces distraigámonos en esto, pero ahora terminamos, ¿listo? Vamos a tener 5 minutos de distracción, pero ahora terminamos lo que empezamos. No, esa tarea no. Y resulta que los malos son los profesores. Los maestros le exigen mucho, se la tiene montada mi niña. Todo esto, ¿por qué? Les he dado, primer consejo, los niños no son de cristal. Segundo, establezcale límites saludables, aprenda a decirle que no en algunas cosas. Tercero, incentive su autonomía. La autonomía de los niños se incentiva con pequeños retos, con objetivos. Cuarto, cambie de estilo de vida y busque siempre asegurarse de que Dios esté al control, no usted. Señor, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué le digo? ¿Cómo hago? Yo he visto en los centros comerciales como niños hacen unos berrinches horribles o niñas hacen unos berrinches horribles y los papás azarados con miedo de que los demás los critiquen. Eso es una situación muy difícil. Y no digo que nunca te pase, te puede pasar una que otra vez, pero hay padres que son recurrentes, siempre les pasa porque no tienen una relación saludable con sus hijos, les tienen miedo. Y los niños saben manipular. ¿Y quiénes van a ser las víctimas? Los mismos niños. Y eso hablando de niños. Porque en la adolescencia, en la adultez, se va a ver. Y si no lo corregiste en la casa, en una cárcel lo pueden corregir. Y eso es lo peor que puede pasar. Y no solo hombres, sino también mujeres. Y vamos a ver la historia brevemente de un hijo que fue sobreprotegido. Su papá era bien bíblico, fue el autor de los Salmos. Su papá era David. Y este hijo se llamaba Absalón. Y vamos al segundo libro de Samuel. En el capítulo 14. He aquí yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Absalón era el hijo de David. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia y después que bendijo al rey dijo: Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Era hermoso. Y David veía a ese hijo tan hermoso, su herencia, y decía: no importa que sea tan rebelde, mire que hasta desterrado había estado, tuvieron que rogar por él otro rey, venir y decir: recíbalo, recíbalo. Y él no era para que lo recibiera. Pero David estaba tan manipulado como padre que volvió y lo recibió. Y vamos a ver qué sigue diciendo la palabra. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía a fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Para no extenderme mucho, Absalón le hacía maldades a su papá. Y fuera de eso, quería usurpar su trono. ¿Por qué? Porque David nunca, desde pequeño, le corrigió como debía ser. Era tan hermoso, era tan intocable, que no lo corrigió. Y le causó tantos problemas que finalmente Absalón muere joven. Absalón muere en su ley, en su rebeldía. Entonces
Se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá. Mire lo caprichoso, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Usted ha visto esas personas que son caprichosas? Esas personas que dicen: si no obtengo lo que quiero, entonces uso a un amigo, manipulo a esto, pues manipulo a Joab. Finalmente fueron los campos de Joab los que incendió, porque sabía que era el único mensajero que le podía ayudar a llegar donde el rey, y el rey era su papá no quería hablar con él. Y así mismo usted lo puede ver en 2 de Samuel, en el capítulo 28, en el capítulo 15, en el versículo del 28 al 33 del capítulo 14, en el capítulo 15 y en 2 de Samuel 18 al 19. En estos capítulos se describe cómo era la actitud de un hijo que no se le puso límites, de un hijo que realmente, aunque era hermoso, tuvo un final muy triste, y toda su vida fue cargada de maldad, porque así lo modelaron en su casa. Y David era un gran hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando nos dicen conforme al corazón de Dios, la Biblia nos está hablando de su parte espiritual, mas no de su parte en la moralidad frente a la parte sexual y frente a la educación de sus hijos, que fueron sus dos grandes defectos, de los cuales, gracias a Dios, la Biblia registra que de ambos se arrepintió al final de sus días ya anciano. Qué triste que nosotros ancianos nos tengamos que arrepentir y no corregir a tiempo, cuando la palabra de Dios nos enseña la justicia. Seamos justos con nuestros hijos, seamos justos con nosotros mismos, no seamos caprichosos, no empecemos a crear generaciones inútiles, indiferentes, inseguras y delincuentes. Ahora las películas, yo me quedo aterrada, enseñan tanta delincuencia, películas de robo, que el robo del siglo, que esto y lo otro, y es que las hacen súper buenas en Hollywood. Y uno está mirando y se está nutriendo de eso, pero las nuevas generaciones, peor. Los videojuegos, ni digo nombres para que no nos dañen el mensaje, pero es entrar y robar, entrar y robar, entrar y robar. Y no, es que está en un videojuego el niño, la niña. ¿De qué se está nutriendo? ¿Cuál es el concepto de justicia que vamos a tener en nuestras generaciones? ¿Qué es la justicia? La justicia es un valor que inclina a obrar y juzgar teniendo por guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece. Usted ve unas generaciones en que dicen: lo mío es mío y lo suyo también es mío, pero no le dan a cada uno lo que le pertenece. Debe hacerse equitativo, razonable o lo indicado por el derecho. Justicia es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Eso es ser justo. Hasta para repartir una torta tenemos que ser justos. Queremos cogerle el pedazote de torta más grande para nosotros, pero tenemos que decir cuántos hay. Hay 20, ay bueno, ay me tocó uno chiquito, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero contemos los 20. Pero no, ya empecé a partir, ay no, alcanzó para 12. No, los demás no sé, pues dele ahí un pedacito. Justicia en todo. El Señor es el justo juez y tenemos que aprender de Él tanto. Esa reintegración social no solamente es para las cárceles, es también para la iglesia, porque socialmente estamos muy contaminados. Como les decía, la música, las películas, nuestro diario vivir, todos los conferencistas que están a favor de que no haya reglas, de que no haya límites, de que la disciplina no se debe hacer. En estos días me quedaba aterrada leyendo un artículo donde la palabra obediencia ya es hasta pecado para la sociedad. Ser obediente, no, lo peor, que esa palabra hay que sacarla. Y yo decía: Dios mío. Y así poco a poco se acercan a la Biblia para irla dejando a un lado, porque la Biblia es la verdad y al mundo no le interesa la verdad. Nosotros tenemos que aprender tanto de la palabra de Dios.
Porque el equilibrio, ¿sabe qué define el diccionario como equilibrio? Es el estado en el que se ha logrado un balance entre dos fuerzas o situaciones. Absalón nunca tuvo un balance. No lo entendía. Su espíritu estaba totalmente muerto. Y sus emociones siempre le ganaban porque consideraba que él se merecía todo. Era absolutamente egoísta. Rivalizaba hasta con su padre. Se acostaba con las concubinas de su padre. Incendiaba, provocaba, se hacía en las puertas de la ciudad a decirle a la gente: ay, el rey dice tal cosa, pero si usted se viene conmigo, yo le hago otra cosa. Traidor. Fue un hijo muy difícil. Pero David no lo corregía. Se iba llorando. Le tenía miedo. Huía de él para no tener que matarlo por sus propios medios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 29 del 15 al 27? Proverbios capítulo 29 del 15 al 27. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Y a veces no es la vara física. La vara significa autoridad. No, le guardo el celular bajo llave. Eso es una vara también. No, esto y lo otro. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué hará? Avergonzará a su madre. Y eso usted lo puede ver a diario. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. ¿Qué dice el verso 17? Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. Porque viven tan agitadas y a veces hasta mueren del corazón muchas mamás y abuelas porque no descansan, porque están en una riña callejera esos muchachos, porque están en esto, porque están en lo otro. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La corrección tenemos que empezarla a ver desde el enfoque bíblico. La corrección es buena. Dígale al que está a su lado con una sonrisa: la corrección es muy buena. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo, oígalo bien, no se corrige con palabras, o sea, no solamente con palabras, el que le sirve al Señor. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. O sea, si hasta los siervos hay que corregirlos, ¿cuánto más aquellos que son apenas creyentes? La palabra de Dios nos enseña muchas cosas acerca de la salvación, muchas cosas acerca de las promesas, la prosperidad, y eso es lo que nos fascina que nos prediquen. Pero también muchas cosas para que descanse nuestra alma. Hay muchas cosas en las cuales nosotros no fuimos corregidos e instruidos en justicia. ¿Y sabe qué es lo mejor? En nuestro Dios no hay injusticia. No hay injusticia en Él. Y usted lo encuentra en Deuteronomio 32:4. No existe injusticia en Dios. No es injusto. Si Dios nos dice que corrijamos con la vara, pues corríjalo. Piense con qué vara, Señor. ¿Física o emocional? ¿Qué puedo hacer para corregir? No quiero que mi niña se me salga de las manos. No quiero que la corrija una sociedad corrupta. Quiero que ella tenga identidad, que ella sepa decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Esa es la actitud que debemos de tener como educadores. En Proverbios capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a encontrar acerca de la sabiduría. ¿Dónde la vamos a encontrar? Uno dice: pero Dios mío, dame sabiduría. Pues vea, le presento el libro de los Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y dice el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otra cosa bien importante: tener un espíritu enseñable es el que se deja enseñar cosas. Hay personas que desde pequeñas no son enseñables.
le van a enseñar algo y ponen una barrera y se enojan y los están agrediendo porque les quieren enseñar. Esa parte fue la que determinó que Jesús escogiera a esos 12 hombres como sus seguidores, porque ellos querían ser enseñables. Estaban a los pies de Jesús. ¿Qué hacían ellos todo el tiempo? Aprender del maestro, escuchar. Y esa enseñanza les sirvió cuando su maestro ya estaba muerto y resucitado, y ellos estaban allí sin saber qué iban a hacer ahora, a aplicar las enseñanzas. Hay un tiempo en el cual recibimos, pero hay un tiempo en el cual vamos a dar. Por eso tenemos que ser atentos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Proverbios 21:3. Recuerde que nuestro tema de hoy es madurez y equilibrio espiritual. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Entonces hay muchas personas que dicen, yo voy a hacer este sacrificio para el Señor. O todavía dicen, le voy a hacer esta promesa al Señor, a Chuchito le voy a hacer esta promesa. Y yo, no, el Señor le dice, no, pero haga justicia más bien. Haga justicia. Eso me complace mucho más. ¿Se acuerdan de esas frases de la mamá que dice, a mí no me dé regalos, sino con que sea obediente? Y uno decía, ay, mi mamá otra vez. Todas las mamás con esa frasecita. Pero es que es la verdad. O sea, ¿para qué miles de regalos? Yo he visto unos mariachis hermosísimos en la unidad donde vivo, y cuando sale al balcón la señora con el ojo morado dice, ya sé por qué le trajeron el mariachi. Es mejor la justicia, es mejor el juicio, como dice la palabra de Dios, que hacer sacrificios de comprar mariachis. Es mejor ser justos. Exactamente. Mire, cuando una persona, veíamos al principio de la prédica, es muy rechazada, eso puede ser peligroso porque tiene mucho odio, mucha venganza, pero cuando una persona es sobreprotegida también allá, lo podemos encontrar en la cárcel, porque la mayoría de las personas, y yo le decía a mi esposo con mucha tristeza, yo estaba que lloraba, porque un joven que nos dijo al final que los dos oráramos por él, allá en México, en la cárcel, yo creo que no tenía ni 25 años y ya estaba sentenciado a muchísimos años. Y su cara era como que viera aquí en el albergue. Como que y sus deditos como que nunca había hecho nada, y hasta tenía unos tenis de última categoría, y ya con ese escaneo uno sabe la lectura. No tanto rechazado, sino sobreprotegido. Y me dio tanto dolor esa juventud allá metida, ya en una cárcel de máxima seguridad. Cuando una persona se siente menos, puede ser muy peligrosa, porque esa persona que la han sobreprotegido no tiene identidad. Cuando no están sus padres, no sabe qué hacer y se asocia con los malos amigos para que lo protejan, para sentir que es aceptado dentro de la banda, dentro de que van a hacer algo grandioso. Como nunca le pusieron límites, sus papás creyeron que siempre lo iban a tener, como dice la psicología, papás helicóptero que lo sobrevuelan a toda hora. No, nosotros no somos omnipotentes ni omnipresentes. Ellos van a estar solos en algún momento. Necesitan a Cristo, necesitan tener identidad. Nosotros necesitamos a Cristo. Incluso eso se aplica también para las iglesias. A veces hay ovejas que le echan a uno la culpa. Dice, vea, cuando usted fue a México, entonces mi hijo se dañó, porque como ustedes se fueron para México para allá a predicar, entonces no, es que nosotros no somos los que garantizamos que la vida de tu hijo esté bien. Tú tienes que hacer que tu hijo tenga identidad en Cristo, y eso es lo que nosotros proyectamos. Le presentamos al Rey de Reyes y al reino de Dios. Jueces capítulo 9, versículo 8. Jueces capítulo 9, está en los primeros libros de la Biblia después de Josué. Jueces capítulo 9, versículo 8. Recuerde, una persona con baja autoestima, ya sea por rechazado
o sea, porque le quitaron toda su identidad por sobreprotegerlo, es muy peligrosa. Y vamos a verlo en el versículo 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Verso 12. Dijeron luego los árboles a la vid: ven pues tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Verso 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. ¿Recuerda cuál es la zarza? La que no tiene hojitas, la que es toda chamisuda. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Verso 15, óigalo bien. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Qué carácter el de esta zarza, ¿cierto? Ella no le podía dar sombra a nadie, pero quería ser más que los cedros del Líbano, y como no podía por su fisonomía, entonces los quería devorar con un fuego. Ese tipo de personas son las que encontramos en la cárcel. Ese tipo de personas son las que fracasan en la sociedad porque quieren hacer el mal a los demás, porque o los sobreprotegieron demasiado o los rechazaron demasiado. Ninguna de las dos extremos podemos llegar a caer nosotros. Y si todavía hoy, en este día, nosotros tenemos problemas de rechazo o problemas de sobreprotección, empecemos a pedirle al Señor liberación. Juan 14:6, ya para terminar. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el modelo bíblico entonces? ¿Cómo vamos a hacer con nuestros hijos para no tirarnos a nuestros hijos? Decimos aquí en Colombia, ¿no? Si nos están oyendo de otra parte, que esa palabra no es, pues, es hacerles mal. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el camino para salir del rechazo y de la sobreprotección? Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Por eso es tan importante que como creyentes nos reunamos a estos cultos de bendición para oír la palabra, pero también nos intensifiquemos en un discipulado, en una escuela de entrenamiento para saber cómo es Jesús, cristología. Bueno, ¿y qué haría Jesús con mis hijas? ¿Qué haría Jesús con mis hijos? ¿Qué hago? Y a Jesús se le presentaron los casos más difíciles, pero Él los supo hacer. ¿Qué haría Jesús con un ladrón al lado? Pues Jesús tenía a Judas, acuérdense, y a Zaqueo y a otro poco. ¿Qué haría Jesús con un empresario? Con esto, con lo otro. Todos los casos, vaya a la Biblia. ¿Qué haría Jesús? Y lo que hizo Jesús fue lo justo. Salmos 25, 8 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmos 25, 8 y 9? Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Él enseñará. Él enseñará. Y no solamente a los mansos, como dice en el versículo 9, a los humildes y a los mansos, sino que dice en el versículo 8, a los pecadores. A los pecadores, a la gente difícil. Y yo sé que en tu familia hay gente difícil. Y yo sé que tú también te consideras en algunas áreas de tu vida muy difícil. Así que te invito para que te pongas de pie. Ponte sobre tus pies y vamos a orar para salir de esas ataduras de sobreprotección y de rechazo, porque ambas no son de Dios. El Señor quiere una iglesia que se encamine
a su verdad. Porque su palabra es pura, su palabra es santa. Su palabra nos enseña, no nos deja como estamos. Su palabra siempre nos va a purificar. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Se acuerda cuando le dije, nunca olvide, mis hijos no son de cristal, mis hijos son hechos por Dios? Ellos tienen perrenque, como dicen los costeños. Ellos pueden salir adelante, ellos pueden superar frustraciones, ellos necesitan ser formados, necesitan desarrollar esa capacidad para afrontar diferentes acontecimientos. Ellos necesitan tener herramientas necesarias para la vida porque les espera un futuro bien difícil en esta sociedad. Y yo tengo que equiparlos, tengo que enseñarles el carácter de Cristo. Que esté yo o no esté yo, ellos dependan de Dios y que ellos sepan qué es lo bueno y qué es lo malo. Cierra allí tus ojos, levanta tus manos. Padre Celestial, queremos orar a ti, Señor. Queremos pedirte por este tema de madurez y equilibrio espiritual. Tú eres el justo juez. Tú eres el Dios que nos coloca el equilibrio. Y allí donde estás con tus manos levantadas, dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a tener equilibrio emocional y espiritual. Ayúdame, Señor, a no llenar mis vacíos manipulando a mis hijos. Ayúdame a no llenar mis vacíos manipulando a mi esposo, a mi esposa. Ayúdame, Señor, a que yo sea una fuente inagotable de tu amor, porque tengo identidad en ti, porque me lleno en ti. Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra ha sido predicada. La justicia es un valor que inclina a obrar y juzgar, teniendo por guía la verdad. Y tu palabra es la verdad, Señor. No queremos niños, ni juveniles, ni prejuveniles, ni adolescentes torpes y apegados a sus progenitores que no sean capaces ni de abrir un grifo, llenos de miedo, víctimas del bullying. No, Señor. Necesitamos equiparlos, añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento de Dios. Señor, la palabra es la que nos salva del infierno, pero también nos salva de tantas cosas corruptas que hay en la sociedad. Señor, cuántas cosas vienen para las generaciones. Danos la capacidad de estar tan enamorados de Dios que nuestros hijos quieran enamorarse de Dios. Fallamos en no hacer al pecado como algo diabólico. El pecado es diabólico. Fallamos en no hacer al pecado ofensivo. El pecado ofende a Dios. Fallamos al hacer a Cristo solamente atractivo cuando Él es necesario. Y esa frase la dijo Leonard Ravenhill en el siglo pasado, un gran hombre de Dios. Hoy yo te pido, Señor, para que nuestro evangelio no sea la debilidad del evangelio, porque la debilidad del evangelio es más peligrosa que cualquier persecución, sino la armadura de Dios en nosotros. Que nosotros tengamos identidad en Cristo. Levanta allí tus manos. Yo te pido, Señor, todos aquellos que te están clamando en la virtualidad y aquí en la presencialidad, Señor, transfórmame. Renuncio a toda sobreprotección a la que fui sometido desde pequeño. Renuncio a todo miedo de mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis acudientes y aún mis profesores. Renuncio a creer que siempre tengo que tener al lado a alguien para que me apruebe porque soy una persona insegura. Renuncio a eso en el nombre de Jesús. Y hoy tomo tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú eres el equilibrio perfecto. A lo que tú dijiste no, yo diré no. A lo que tú dijiste sí, yo diré sí. No quiero seguirte robando, Señor, porque robamos a Dios cuando no le prestamos nuestro carácter. Robamos a Dios cuando no le prestamos nuestros labios. Robamos a Dios cuando no le concedemos nuestro tiempo. Robamos a Dios cuando no lo dejamos entrar en nuestra familia a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, que esa armadura de Dios pueda descender en nosotros, porque nosotros somos soldados del ejército de Dios. Y hoy cubiertos por la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, ato, ligo y reprendo
toda falta de identidad en Cristo Jesús, todo género de incredulidad, de inseguridad, todo espíritu de desamor, de rechazo, todo espíritu de sobreprotección se va fuera en el nombre de Jesús. Sale de las vidas. Espiritual y emocionalmente quedamos en esta hora oxigenados por la palabra, capacitados para desarrollar objetivos, para tener metas claras, para hacer un ejercicio de un cambio de estilo de vida. Y levanta allí tus manos, vamos a adorar al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestra debilidad. Levanta tus manos y habla allí con el Señor, con tus labios, préstale tus labios al Espíritu Santo, ponte de acuerdo con Él y muéstrale tu debilidad. Dile, esta es mi debilidad, en esto estoy fallando, en esto no estoy haciendo bien con mis hijos, no estoy siendo testimonio, no estoy corrigiéndoles, no estoy educándoles, no estoy enseñándoles, en esto no estoy mal con mi esposo, no le estoy colocando límites saludables, no estoy ayudándole como debo ayudarle, como ayuda idónea. No sé cuál sea tu caso, pero levanta tus manos y ríndete delante del Señor y adóralo en esta noche y dile, Señor, te necesito ser una persona, un creyente maduro. Yo necesito aprender de ti, oh Dios. Necesito, Señor, aprender a ser como tú. Necesito, Señor, enseñarle a los que están alrededor que tú eres un Dios que restaura, aunque ya estemos adultos, restaura ese estilo de vida erróneo que teníamos. No queremos que nuestros hijos nos avergüencen, porque el hijo consentido avergüenza a su madre. Ayúdanos a educarlos para bien. No queremos verlos tras las rejas. No queremos que la sociedad se encargue de ellos porque nosotros no quisimos. Aquí hay una iglesia que encamina hacia el evangelio correcto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, quita el velo. Y si es un espíritu de miedo, en esta hora renuncia a todo temor en tu vida, a todo lo que te dijeron que no era. Colocas en esta hora en tus labios aquellas cosas que de niño tú sabías que estaban mal hechas por tus padres, por tus abuelos, y pídele perdón a Dios por ellos, así hayan partido. Yo lo hice con el ejemplo que les dije de mi abuela y renuncié a toda sobreprotección, y por eso con autoridad hoy doy esa palabra, porque hoy en día yo dependo de mi Cristo, tengo identidad en Él, y tú también puedes tener identidad. Allí con tus ojitos cerrados, reconcíliate con el Señor y dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que no he tenido identidad en ti. Reconozco que he llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que sabiendo hacer lo bueno me es contado por pecado. Hoy reconozco, Señor. Y hoy vengo a la cruz. Esa cruz que todavía está abierta para mí. Ese corazón de Padre perdonador que tú tienes. Y te pido, perdóname, Señor. Perdóname, recibe mi perdón. Y yo recibo esa liberación que tú traes a través de tu sangre preciosa que garantiza la victoria. Que seas tú, Señor, en esta hora, colocando el querer como el hacer por tu buena voluntad. Coloca el querer como el hacer por tu buena voluntad, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Y si tú no querías hacer algo, dile, Señor, dame el querer. Dame el querer, porque a veces digo no puedo y es porque no quiero, es porque no me he dispuesto. Señor, dame el querer y dame el hacer por tu buena voluntad. Derrama ahora esa fuerza que necesito, Señor. Levanta tus manos y adórale allí. Necesitamos conocer a nuestro Salvador. Qué poco lo conocemos, pero Él sabe que tenemos sed de Él. Nuestros corazones. Levanta tus manitos a Dios. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Señor, necesitamos conocerte. Allí está nuestro reposo, nuestro descanso. Tal y como somos, nos has amado, pero nos quieres encaminar.
nos quieres ayudar. Hoy renunciamos a todo temor. Dile, Señor, yo renuncio a todo temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Él basta y sobra. Cristo basta. Mi castigo Él recibió en esa cruz. Levanta allí tus manos. Su herencia, una vida tranquila, una vida con límites saludables, una vida con una identidad correcta. Jesucristo basta para que la tengas. Levanta tus manitos a Dios. Fuiste alcanzado, fuiste alcanzada por su gran amor. Siéntete aceptado y aceptada en este camino de perfección. Mira que te mando que te esfuerces, te dice el Señor, que seas muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Él te recibe con brazos abiertos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Un basta. Jesucristo basta. A veces las personas se rodean de psiquiatras, psicólogos, otros mentores, consejeros y no saben qué hacer. Hoy yo te digo, Jesucristo basta. Búscalo. Congrégate en una iglesia y en esa iglesia sé fiel. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Tal y como eres, Él te ama. Él solo quiere quitar lo que a ti te hace daño de ti mismo. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta para educar a tus hijos bien. Jesucristo basta para corregir lo que te quedó mal en tu crianza. Jesucristo basta para tu prosperidad. Jesucristo basta para tu relación matrimonial. Jesucristo basta. Él basta y sobra. Él pagó el precio mucho más allá de lo que valíamos. Es solo que nos acerquemos a Él. Tal y como somos, Él nos amó. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche también por los diezmos y las ofrendas. Honra a Jehová con tus primicias y con todos tus bienes, dice la palabra en Proverbios. Con lo primero, lo mejor de tus frutos, con tus primicias. Hoy yo te doy gracias, Señor, por todos los frutos, el trabajo, el esfuerzo de cada persona y aún los que están en la virtualidad. Bendigo sus diezmos, sus ofrendas, que saben en qué cuenta lo pueden consignar, y también si lo trajiste aquí a la iglesia, lo puedes depositar en el alfolí, porque hay una promesa. Dice que cuando tú honras a Jehová con las primicias y con tus frutos, entonces tus graneros se llenarán de mosto. El Señor agradece que tú seas agradecido con tu iglesia. El Señor agradece que tú tengas fe en que Él prosperará tus finanzas. El Señor sabe que tú tienes muchas necesidades, pero Él suplirá tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, por esta noche tan maravillosa. Gracias porque tu deseo es que tengamos madurez y crecimiento espiritual, y tú lo harás en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.